Evangelio de Mateo. Y es el Señor Jesús que está terminando el Sermón del Monte, y cuando ya está en los últimos párrafos de su sermón, el Señor dice algo que bien vale la pena que lo recorramos y lo repasemos otra vez. Es bien, podríamos integrarlo a nuestra memoria. Es el capítulo 7 de Mateo, verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y este es mi tema. Quiero invitarle a leer otra vez, que dice: y cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo dice? Sin leer usted lo sabe, ¿no? ¿Cómo dice? Y cualquiera que oye mi palabra y las hace, le compararé a una mujer prudente, que edificó su casa sobre la roca. Un recurso tan sencillo que el Señor Jesús puso en consideración de quienes lo vinieron escuchando durante, a Mateo le ocuparon 3 capítulos, la síntesis de lo que el Señor Jesús dijo en este largo sermón. Comenzó diciendo: bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado, bienaventurado, y recorrió, y cuando terminaba, el Señor dice: el que oye mi palabra mis palabras y las está hablándole a la audiencia que estuvo delante. Las Escrituras nos cuentan que eran los discípulos que se acercaron al Señor Jesús, y por añadidura también se habían acercado el público en general, y que el Señor se había sentado en la colina, en la ladera de la montaña, aprovechando el viento, ante la ausencia de micrófonos y ante la ausencia de amplificación. El Señor, usando la técnica del día, estaba hablándole a los discípulos y por extensión a las personas que estaban ahí. Y cuando estaban todos escuchando, maravillados, lo que el Señor Jesús estaba diciendo, al terminar su manera de hablar y al terminar la exposición que el Señor Jesús hizo acerca de la manera que Dios piensa, ante la sorpresa de la gente por los contrastes que el Señor Jesús ofreció, el Señor termina diciéndoles: el que oye mis palabras. Claro, era un discurso, ¿no? Era un discurso. De modo que está bien que la persona oye, estaba interpelando al que tenía delante. A José, a Carlitos y a María, que estaban ahí estaba la mamá, estaba la soltera, estaba el abuelo, estaba el nene, estaba el nieto y estaban los chicos, estaba la gente, el que oye mi palabra mi palabra que es transcultural, mi palabra que no hace acepción de personas, mi palabra que es pertinente a una mujer, a un varón, a una nena, a un adulto, a un niño, mi palabra, el que oye mi palabra, que interpela al rico, al pobre, el que oye mi palabra, que le llega al aventajado, al desaventajado, el que oye mi palabra, que llega el día del gozo máximo, cuando estoy tocando el cielo con las manos, o en el día triste, pesado, cuando voy arrastrando los pies por la vida. El que oye mi palabra, y ahí hay un 100%, porque están todos ahí, salvo el nene menor que estaba llorando, distrayendo a la mamá, y salvo el que se cansó de escuchar ya cuando promediaba el discurso y se cansó de escucharlo al Señor Jesús. El Señor dice: el 100% del que oye mi palabra.
porcentaje de personas que dentro de esta multitud oyeron mi palabra. ¿Quiénes dentro de la multitud oyen mi palabra? Lo que nos ayuda a entender que Dios hoy continúa hablando y la palabra de Dios hoy continúa siendo presentada y dentro de la cantidad el Señor hace foco en el que oye la palabra. Esto lo explicó mejor el apóstol Pablo más adelante, cuando él dijo que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. De modo que el apóstol Pablo nos enseñó que hay muchas personas que les suena la palabra de Dios como si fuera una castañuela. Suena, es una cosa, un ruido. Son palabras que son un ruido. Pero dentro de la cantidad de personas que oyen un ruido, un cierto ruido que supone una palabra, hay quienes oyen que eso es una palabra que viene de Dios. Hay personas que oyen palabras y hay también quien dice, no, espera. Que esto es el que oye mi palabra. Me gustaba esta mañana invitarte a recorrer un poquito este asunto, porque estamos en una cultura que está escuchando muchas palabras y la Argentina está en este día especialmente saturada de muchas palabras. Y el país está viviendo un día como para que nos reunamos en una comunidad de fe, a abrir las Escrituras y a volver a recordar una cosa muy sencilla, muy simple, que el Señor Jesús dejó escrita, tan simple que nos da ganas de decir, pero esto yo lo escuché 1000 veces, esto yo ya lo escuché, ¿cómo puede sacar de acá? Está sacando agua de una piedra, ¿qué está haciendo? Dele permiso a la palabra de Dios a hablar con usted esta mañana. Dele permiso al Espíritu del Señor que está aquí, que interpele su vida esta mañana, porque hay muchas palabras dando vuelta, pero hay uno solo que puede decir algo con la autoridad como para atreverse a desafiar a la audiencia que lo escucha y dice, el que oye mi palabra y la hace, lo voy a valorar como una persona prudente. Y una de las cosas primeras que tenemos que hacer es averiguar quién es este que puede definir quién es prudente y quién es insensato. ¿Quién es este que puede decir que una persona va a recibir vientos, ríos, que darán con ímpetu contra esa casa? Y puede también anticipar que hay personas que van a terminar en una ruina, mientras que otras personas van a terminar con la casa ahí. Y a la hora de girar la mirada para observar a la persona que habla, nos ayuda mucho recordarnos que se llama Jesús. Quien habla se llama Jesús. Fue el ángel que le dijo a la mamá, un ángel le dijo a la mamá, llamarás su nombre, le llamarás por nombre Jesús, Jesús, porque este que está en tu vientre salvará a su pueblo de sus pecados. Este Jesús era el hijo de María, que fue concebido por obra y por la gracia del Espíritu Santo, que nació sin pecado y que vino al mundo como una expresión de la misericordia de Dios por nosotros. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros. El que era en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios como algo con lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, metiéndose en el tubo del tiempo, entrando en el tubo de un cuerpo humano.
dejó la gloria y se hizo un niño para quedar acurrucado en las manos de una mamá que le daba el pecho a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8 meses, a los 9 meses. El Señor Jesús se integró a una familia de José y de María, y José y María tuvieron sus hijitos. Las Escrituras nos cuentan de que José y María tuvo 4 varones y al menos 2 mujeres. De modo que el Señor Jesús tomaba la sopa en casa con otros al menos 6. Él era el séptimo, al menos 7. Las Escrituras nos enseñan de que cuando tenía 12 años, el Señor Jesús se quedó discutiendo con los sabios del templo, como para que la mamá y el papá se pegaran un susto muy grande y le preguntaran a su hijo: hijo, ¿por qué nos haces esto? Y el hijo le contesta a su mamá, le dice: mami, ¿no sabes que en los negocios de mi padre, ¿padre? Sí, mi padre, la mamá era ella, y el padre, en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús, el Señor Jesús, que estuvo durante 30 años viviendo en la casa de José y de María, seguramente como carpintero, aprendiendo del oficio del papá, como era de costumbre, portándose como un hijo cualquiera, tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado, hasta los 30 años. Y cuando llega la hora de su salida a la vida pública, las Escrituras nos cuentan que es luego de 400 años de silencio que Dios había mantenido desde el profeta Malaquías. La voz de Dios se cayó y corrieron 400 años, de modo que quien escuchó al profeta Malaquías, el último del Antiguo Testamento, ya no estaba vivo, no había nadie vivo que había escuchado la palabra de Dios en directo. Y luego de 400 años Dios levantó a Juan el Bautista, que fue el último profeta del antiguo tiempo, que presentó al próximo que venía diciendo: viene detrás de mí uno que es mucho mayor que yo, viene detrás de mí uno del cual yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatarle el cordón de su calzado. Viene detrás de mí uno que es mayor que yo. Viene detrás de mí Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente, que es nacido de la Virgen. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que Dios Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia nos ayuda a que nos enteremos que Dios nos amó de tal manera que decidió entrar en la historia, en la persona de Jesús. Y el ingreso de Dios en la persona de Jesús es un hecho extraordinario, irrepetible. Nunca antes ocurrió y nunca más va a volver a ocurrir. Jesús es otro. Es un otro que cuando estuvo con sus discípulos los maravillaba. Y la gente decía: pero ¿quién es este que nos habla como quien tiene autoridad? ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este que los demonios le piden autorización para ir a un hato de puercos? Jesús el Señor, Dios hecho hombre. Pero teniendo en cuenta que estoy aquí delante de personas que les gusta mucho leer las Escrituras y que leen la palabra durante la semana, y teniendo en cuenta que estoy aquí delante de hermanas, colegas con los cuales estamos haciendo juntos la obra del Señor en grupos de crecimiento, en edades y en muchas tareas, quiero invertir un momentito más para completar este cuadro y quiero recurrir a la poesía del Salmo 19, que el salmista
ofrece una mirada anterior aún. Y es el salmista que en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria del trino Dios. Los cielos cuentan la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios que es Espíritu Santo. Los cielos, es el salmista David que rompe el cántaro de su sabiduría poética, abre el corazón, un poeta, y dice: los cielos, pastor de ovejas, acostumbrado a estar de noche, guardando las vigilias de la noche sobre el rebaño, una noche de luna, de Palestina, los cielos, las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra, de sus manos, la obra que Él hizo personalmente. Es la obra directa, es la obra del pintor, la obra del escultor, es la obra del pianista, es la obra directa, es la obra de tus manos. Está diciendo poéticamente, todos entendemos que Dios es espíritu, que Dios no tiene mano, lo entendemos bien, que el recurso poético del salmista es para que nos ayude a nosotros a decir la obra directa, tu obra directa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia tu obra directa. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero, sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y el salmista continúa, como si hubiera abierto la canilla, arranca y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y la que destila del panal. Verso 11, tu siervo, David, acá estoy, tu siervo es además, ¿qué dice? Tu siervo es además amonestado con la ley de Jehová, y guardarlos hay gran galardón. Acá estamos frente a uno que camina con Dios, que lo conoce al Señor, y dice: yo cuando miro los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Este salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que la ley de Jehová da alegría, da gozo, que la ley de Jehová beneficia, que la ley de Jehová trae beneficio, que la ley de Jehová completa una vida, que guardar la ley de Jehová hace sabio a la persona simple, que la ley de Jehová alegra el alma, que los juicios de Jehová son puros. Y el Señor Jesús, al terminar su sermón, ¿cómo dijo? Dijo: el que oye mi palabra y la hace. ¿Y qué vínculo hay entre el salmo del salmista David y el Señor Jesús? Que está diciendo: el que oye mi palabra y la hace, él mismo. Que el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta, que el que la hace
Y la ley de Jehová es pura, que el que la hace, que el que la observa, va a ser dichoso, va a ser contento, va a ser feliz, va a mejorar, va a tener una mejor calidad de vida. Y Jesús en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? El que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero como estoy frente a estudiantes de la Biblia, me voy a animar esta mañana a hacer lo que no hay que hacer, que es ir para atrás, como estoy haciendo. Estoy haciendo algo que no se hace, que es ir para atrás. Pero estoy provocándote a vos, estudiante de la palabra, te estoy provocando yendo para atrás. Y en el Deuteronomio, Dios ya terminó de darle a su pueblo la ley y le dio una conciencia de nación. Y cuando Dios en el Sinaí le dio a su pueblo los 10 mandamientos, le dio al pueblo de Israel la constitución nacional de su pueblo. Le dio 10 artículos diciendo así, 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 se va a gobernar la nación de Dios. Y la nación de Dios fue llamada a observar 10 mandamientos. Y en el Deuteronomio hay un capítulo que es entre todos los capítulos de la Biblia quizás el más singular, porque es el capítulo que usó el Señor Jesús cuando se enfrentó en la tentación de Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. El Señor apeló a lo que dice el Deuteronomio 8. Y en el Deuteronomio 8, Dios le dice a su pueblo, mira, ahora van a entrar a la tierra prometida. Es la tierra que Dios te dio, es la tierra que fluye leche y miel, es la tierra de la promesa, es la tierra donde van a gozar bendición, van a tener bendición. Y en el Deuteronomio 8 Dios le dice a su pueblo, mira, lo único que te pido es esto, no dejes de guardar mi palabra, no te olvides de guardar mi palabra. No sea cosa que ahora entrando a conquistar la tierra, no sea cosa que ahora entrando a tener la bendición que Dios te da, no sea cosa que ahora que vas a entrar a poseer la tierra que prometía a Abraham tus padres, no sea cosa que ahora te olvides de guardar la ley. No te olvides, no sea cosa que ahora te agarre una conformidad o una falsa seguridad, no sea cosa que te acostumbres a ser bendecido y a vivir en bendición, no sea cosa que oigas mi palabra y no la guardes. No sea cosa que oigas mi palabra y no la guardes. El mismo Dios del Antiguo Testamento que se manifestó a Moisés en el monte Sinaí de formas elocuentes, que el pueblo veía al monte que estaba encendido en llamas y que humeaba, de modo que todo el pueblo vio la gloria de Dios ahí. Es el mismo Dios que deslumbra al salmista cuando mira los cielos, la obra de sus dedos. El mismo Dios que deslumbra a las personas que lo ven al Señor Jesús obrando, porque es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios Padre que diseña el plan de la salvación. Es el Dios, el Hijo, que hace posible la obra de la salvación ofreciéndose a sí mismo. Hace posible lo que el Padre diseñó. Y es el Espíritu Santo que aplica en la vida de cada cristiano la obra consumada de Jesucristo para sí, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aplica la palabra. Es el que está acá presente esta mañana llamándote la atención, redarguyéndonos de nuestros pecados y llamándonos a la santidad. Es el Espíritu Santo que está presente aquí, potenciando la palabra débil de un hombre que está pronunciando las palabras de Dios, y lo que el Espíritu hace es usar la palabra de Dios para entrar en el corazón humano como una espada de dos filos. Y el Espíritu aplica la obra del Señor Jesús en la cruz en la vida de las personas. Es ese Espíritu, el Espíritu Santo, el que
nos guarda para Dios, nos garantiza para Dios. Tenemos al Espíritu Santo como una garantía de que hemos de llegar al cielo. Tenemos la garantía de que somos suyos, porque todos los que somos guiados por el Espíritu Santo somos sus hijos. El Espíritu Santo nos ha sellado para la eternidad. Tenemos un anticipo, un pago a cuenta que Dios nos ha hecho. Las arras, como habla la palabra, de la promesa que el Señor ha hecho en el Espíritu Santo. Muy bien. Jesús dice, el que oye mi palabra y la hace. Le voy a comparar a una mujer o un hombre prudente. Está diciendo que hay muchas personas que oyen acerca de Dios y su gracia, que entre la multitud de personas que escuchan acerca de la misericordia de Dios y de su gracia, hay quienes oyen la voz de Dios. Y dentro del universo de personas que saben que han oído la voz de Dios, hay un cierto número aún menor que no son solamente oidores de la palabra, sino que son hacedores de la palabra. De modo que de la simple lectura del texto surge solo que el Señor Jesús arma 3 círculos. Un círculo grande, grande, grande de personas que oyen castañuelas. Hay un segundo círculo de personas que oyen y dicen, no, para, que esto es la voz de Dios. Y dentro de ese círculo de personas que oyen la voz de Dios, hay personas hay menos personas que no son solamente oidores, sino hacen la palabra. Y en este texto de Mateo 7, el Señor Jesús se está refiriendo a este grupo que le podemos llamar la gran minoría que Dios tiene en la tierra. Es una gran y poderosa minoría que Dios tiene hoy en la tierra, que son personas que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dicho en castellano más simple, viven la palabra, encarnan la palabra. La palabra se les ha transformado en hueso de sus huesos, carne de su carne. Se levantan a la mañana viviendo la palabra, se lavan los dientes en la palabra, almuerzan en la palabra y van caminando en el colectivo en la palabra. Viven la palabra se ha hecho carne. No se trata de que vivo una vida y también además posiblemente si tengo tiempo voy a la iglesia. No es a ellos al que está hablando el Señor Jesús aquí, sino que el Señor está desnudando un segmento de personas que han hecho de la palabra su comida, dulce como la miel. Han hecho de la palabra su meditación. Cada día encuentro en ella, hallo en ella mi meditación. Y quiero ayudar y recorrer en la caravana. Mire, querido mío, no se puede comprender la palabra de Dios si no se la medita. Nuestra mente no la entiende. Cometemos muchos errores por ausencia de meditación, porque la Escritura hace falta meditarla, mucho meditarla, porque la palabra es insondable y nuestra mente pequeña. Y para saldar ese salto, Dios nos ha provisto y nos ha previsto la oportunidad de meditar la palabra, volverla a pensar, contrastarla. Bueno, si una de las características de la muchachada, cuando yo fui muchacho, pasaba igual y continúa pasando en estos días, es el muchacho que se extremiza en un texto de la palabra, agarra un texto de la Escritura y hace de eso eso es la pasión de mi vida, ese texto. Necesita meditar la palabra para llegar a la conclusión de que ese texto se complementa con este otro, y con este otro, y con este otro, y con este otro, y que el conocimiento de Dios es un compendio como parecido a la rueda de una bicicleta, y que las verdades de las Escrituras son muy parecidas a la rueda de una bicicleta, que no puedo dejar este rayo de la bicicleta que se extienda por demás de este otro, porque la rueda deja de ser redonda
y la palabra de Dios se equilibra esto con esto y esto con aquello. El que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente. El Señor, a renglón seguido, puso el ejemplo del río y del viento que darían con ímpetu contra la casa. Es indudable que el Señor está recurriendo a una figura muy sencilla para mostrar lo que es la experiencia humana. Es como que te ve a vos y que me ve a mí. Y dice, mira, el que oye la palabra de Dios y la hace, es alguien que abandona su libre pensamiento. Ya no es más un libre pensador. Se lo digo de vuelta. El que oye mi palabra y la hace, abandona el libre pensamiento. No es un libre pensador, es una persona que oye la palabra del Señor Jesús y la hace. No es más un libre pensador. No es alguien que dice, a mí me parece. Se acabó. Y en la cultura que compartimos, esto es contracultura cristiana. El que oye mi palabra y la hace. ¿Qué pasó? Tiene que archivar en el cajón de la mesa de luz, que le guste más, sus mejores ideas. Porque acá no cuentan nuestras mejores ideas. Y no hay ningún caminante al cielo que pueda reivindicar para sí sus mejores ideas. Porque el que va delante y el que manda ha dicho, el que oye mi palabra y la hace. De modo que un paso atrás del que va primero, todos obedecemos la palabra del primero. Todos estamos bajo autoridad. Todos estamos sujetos, sometidos, voluntariamente sometidos a la conducción del que dijo, el que oye mi palabra y la hace. A ese me refiero. Me gusta mucho decir estas cosas, no es la primera vez que lo hago. Yo vengo predicando la palabra de hace muchos años en este tono. Me he ganado muchos enemigos y muchos que me tienen entre paréntesis por decir estas cosas. Pero pienso llegar al cielo diciendo lo mismo. Y esta mañana estoy aquí con la alegría de mis años caminados. Yo he predicado esta palabra sin moverme y no me voy a mover todavía, porque la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. La misericordia del Señor es fiel. El mandamiento de Jehová es justo, dulce, más que dulce que la miel, y la miel que destila del panal. No se trata de que el caminante al cielo viene a buscar que Dios lo bendiga, o que a mí me parece que Dios me va a dar. Está equivocado. Eso es falso evangelio. Es un evangelio falso. Porque el que manda, dice, el que oye mi palabra y la hace, ese es prudente. De modo que no se trata de mis intereses, ni se trata de mis ilusiones, ni se trata de mi proyecto de vida, ni se trata de mis más legítimos derechos, sino se trata de mi obediencia al que manda. Y mi obediencia un día a la vez, momento tras momento, todos los días, en cada momento, he de sujetarme a la persona y al liderazgo del Señor Jesús. Y quien crea que llegó o quien crea que lo logró, necesita esta mañana volver a escuchar esta voz que le dice hoy. Hoy. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, él dijo que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esa fue la definición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no se sujeta a la conducción del Señor Jesús, y aunque quiera sujetarse, no puede lograrlo, porque obedecer reclama un cambio de corazón,
Y al decir del Antiguo Testamento, les cambiaré ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, un corazón para el Señor, un corazón para Dios, un corazón limpio, que ame la palabra de verdad, un corazón transformado, un corazón renovado, que es la obra del Espíritu Santo en el corazón humano. Una vez que puso el ejemplo de que iba a venir viento y iba a dar río, bueno, si el Señor Jesús dice que hay viento y río que viene, está diciendo que en la vida cristiana hay adversidades. Y está diciendo que las adversidades que vive una persona que sigue al Señor Jesús son comparables a las adversidades de una persona que no sigue al Señor Jesús, porque el ejemplo que pone es exactamente el mismo para los dos casos. Y dice que la adversidad viene al que oye la palabra y la hace, y la adversidad viene para el que oye la palabra y no la hace. De modo que también es falso decir que llegando a Cristo evito problemas, dolores o dificultades en la vida. Eso es también igualmente un evangelio falso, que lo que logra es que no desarrollemos nuestro carácter cristiano y no saquemos a la luz el poder de Dios que mora en nuestro corazón. Dios ha dado a su pueblo una capacidad de resistir, de sufrir y de soportar como ningún cristiano sabe, se entera hasta que lo vive. Cuando el apóstol Pablo habló de esto, en 1 Corintios el capítulo 13, el apóstol Pablo nos informa a todos nosotros que el amor de Dios, ágape de Dios, ha sido derramado en nuestro corazón. Y que el amor que ha sido derramado en nuestro corazón, dice, el amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es una dimensión espectacular, extraordinaria. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios, la vida del cristiano muestra la gloria de Dios. Así como el firmamento anuncia la obra de sus manos, la vida del Hijo de Dios transformado por el poder de Dios le muestra a este mundo cuán grandes cosas hace el Señor en la vida de un nacido de nuevo. Que el mundo, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el mundo, cuando los vea, diga, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para estar arriba, victorioso, en gozo, en victoria, en medio de la adversidad que estás enfrentando? ¿Cómo puede ser que en medio de la adversidad tu vida esté en esperanza? En esperanza contra esperanza, fue el decir del apóstol Pablo, contra la esperanza que le daba el cuerpo de Abraham. Abraham se ejercitó en enfrentar la esperanza que Dios le prometió contra la esperanza que le daba su cuerpo viejo. Y dice la palabra que Abraham vivió en esperanza contra esperanza, contrastando la debilidad de la vida humana contra el poder de la esperanza que el Señor ha prometido para los que le aman. Cada promesa que el Señor nos ha hecho son en el Señor sí, amén. Y el pueblo del Señor sabe bien que Dios ha de cumplir su palabra, que Dios no es hombre para mentir y que el Señor no se tarda en su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, a la hora que nadie espera y el día que nadie sabe. Jesús ha de volver a cumplir lo que ha prometido a su pueblo. Esperamos al Señor, esperamos verlo otra vez. Hemos de ver al Rey en su hermosura. Hemos de estar cara a cara con el Señor Jesús. Y mientras estamos en la dimensión de la carne y de la sangre, para obedecer al Evangelio. Estamos en la carne y en la sangre para hacer lo que el Señor dijo que hagamos. Y como estoy aquí delante de lectores de la Biblia, me voy a
a sintetizar qué es lo que el Señor Jesús dijo que hagamos. Porque alguno me va a decir, pero Raúl, el Señor Jesús dijo que hagamos tantas cosas. Y entonces va a estar acá al lado mío alguien que va a decir que el Señor Jesús dijo que hagamos así, y el otro que va a decir que hagamos asá, y el otro que vamos a decir, y en una cultura pluralista como la que compartimos, podemos tener 25.344 opiniones dentro de este grupo nada más acerca de las cosas que el Señor Jesús nos dijo que hagamos. Entonces necesitamos los maestros de Biblia y los lectores y los caminantes al cielo ir a los nervios, a la síntesis que el Señor Jesús hizo. Amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la ley, dice el Señor Jesús. Todo lo que Dios le dio al Antiguo Testamento se resume aquí. ¿Cómo? Amá a Jehová. Poné al Señor como prioridad. No te olvides que tu vida ha sido comprada por precio. Me gustaría esta mañana que le concedas al Señor una oportunidad a todo el que está muy perturbado por lo que le está pasando al país, o aquel que entró en la discusión política de lo que está pasando en un lado y en otro de la grieta, aquel que está dándole permiso a la angustia social que se está debatiendo hoy abiertamente por las calles, y aquel que tiene miedo o temores por las apostasías abiertas que se están anunciando en la ciudad. Le invito cariñosamente a que podamos volver a escuchar lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Aquel que oye mi palabra y la hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Dejá a los muertos que entierren a sus muertos. Vos vení, seguime, fue la voz del Señor Jesús. Vos vení, seguime, hacé lo que tenés que hacer. Amá a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con el 100% de tu mente, con el 100% de tus fuerzas, con el 100% de tu cuerpo. Y date a tu prójimo, amá a tu prójimo. Y cuando hablo de tu prójimo estoy diciéndote, amá a tu esposa, amá a tus hijos, no los abandones. No abandones a tus hijos, dale el debate a tus hijos, dale la conversación que necesitan, hablale de la palabra a tus hijos, dale la teología que necesitan tus hijos. Si no debaten tus hijos con vos la Biblia, ¿con quién lo van a debatir? Nos esperan años complejos y me gusta hablarle a todos los adultos que están acá para que podamos despertar que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, a la hora que nadie espera, en medio de una cultura que va a estar muy abiertamente anticristo. Las Escrituras nos advierten que cuando el Señor Jesús vuelva va a encontrar a la cultura, a los hijos levantándose contra los padres, y eso está dicho en la palabra. De modo que nadie puede decir hoy no, yo no sabía. No. Lo que podemos hacer es leer las Escrituras y decir que oye mi palabra y la hace. Le voy a comparar a un hombre prudente que pasa por adversidades. Y Jesús dijo, el que oye mi palabra y no la hace, es grande su ruina. Yo tengo muy claro que para el capitalismo que compartimos en esta cultura corrompida por la codicia, hablar de ruina es comprendido en términos económicos y tiene una ruina económica. Y que es lo primero que salta a la imaginación de cada uno de los que está escuchando, leyendo la palabra. También tengo muy claro que hoy una persona exitosa es aquella que puede, además de decir ser un discípulo del Señor Jesús, disponer de bienes materiales y estar de fiesta en fiesta y de jolgorio en jolgorio, y eso es lo que traducimos en una bendición. Porque no hemos leído bien el Evangelio.
o si lo hemos leído no lo hemos meditado, o si lo hemos meditado no lo hemos dejado llegar a la palabra, a las últimas consecuencias de lo que la palabra tiene que llegar en nuestras vidas. ¿Hasta dónde necesita llegar la palabra? Porque quien dijo, el que oye mi palabra y la hace, le voy a considerar un hombre prudente que cuando pasó lo peor quedó ahí. Ese que habló terminó en una cruz, terminó en la mofa pública. Toda la gente lo vio crucificado con un cartel burlón que decía arriba de los judíos. Todos los que lo vieron, lo contemplaron llevando una toga de púrpura y una corona de espinas. Y cualquier caminante del siglo XXI de muchas comunidades cristianas podría decir, mira cómo terminó. Arruinado. Fue grande su ruina. El Imperio Romano lo ganó. El poder de los hombres lo venció. Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Estoy por decir las cosas más importantes de esta mañana. Estoy por decirte que Jesús al tercer día resucitó de entre los muertos para nunca más volver a morir. Porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Nadie como Él. No hubo nadie como Él. Jesús probó que tiene más poder que el poder humano. Derrotó y puso en vergüenza y en ridículo a los jueces romanos que lo mandaron a morir. Y puso en ridículo a los verdugos que lo crucificaron en la cruz. Y puso en ridículo y en vergüenza a Satanás que estaba deseando acabar con Jesucristo. Jesús murió y venció por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Jesucristo es el que se paró delante de sus discípulos luego a decirles: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada. Él es el que te dice, el que oye mi palabra, de amar a Dios con todo corazón y a tu prójimo como a vos mismo. El que oye mi palabra y la hace, ese es un hombre prudente. ¿Y cuál es la ruina? La ruina no es una enfermedad. Sin duda que no. La ruina no es una desventaja material. Sin ninguna duda que no. La ruina no es escasez en la vida presente, injusticias sociales. La ruina no es la injusticia social. La ruina no es la mala distribución de la riqueza. Deje a los muertos que entierren a sus muertos. Déjelo al que se enganchó en el discurso político que discuta políticamente. Déjelo. No es a él al que está hablándole el Señor Jesús. El Señor Jesús está hablándole a otro. Es el cono de la voz del Señor Jesús está yendo al centro del centro a decir: el que oye mis palabras, y entre todos los que oyen mis palabras la hacen, ese va a prevalecer, ese va a permanecer, ese va a vencer. Y quiero decir, querido mío, que cuando el apóstol Pablo desgrana esto que estoy enseñando esta mañana, en el capítulo 6, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo nos enseña a todos que seguir a Cristo y obedecer su voz tiene un costado negativo. Hay una gran ventaja, pero por la negativa. La ventaja por la negativa es que yo encuentro bendición en la ley de Jehová, pero la ley de Jehová me reclama que yo deje el pecado. Es por la negativa. El apóstol dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Le añadiremos a una persona que está en pecado el decirle que también es bendecida o que tiene el Espíritu Santo, y la persona tiene el Espíritu Santo y sigue pecando. Podemos predicar eso. Podemos decir que Dios va a prosperar la vida de una persona que está en pecado. O necesitamos
aclarar nuestras formas de hablar y de predicar, para que una persona entienda que necesita renunciar a todas sus lealtades con el ayer, que necesita renunciar a sus prácticas pecaminosas y cambiar 180 grados para obedecer y seguir a Jesucristo. Que seguir a Jesucristo tiene un costo alto en esta vida, que seguir a Cristo es costoso en esta vida presente. Ya que estoy, se lo agrando más, ¿no? Seguir a Cristo es muy costoso. Pocos son los que la encuentran. Quizás deba concluir diciéndote que el apóstol Pablo terminó sus días desgollado, que el apóstol Juan terminó sus días lleno de gozo, escribiendo el Apocalipsis, desterrado en la isla de Patmos. El apóstol Pedro terminó sus días tocando el cielo con las manos, escribiendo cartas. La primera y la segunda carta de Pedro es una cosa. Y Pedro terminó sus días crucificado boca abajo. Si evaluáramos la vida de los discípulos con los ojos del capitalismo, diríamos que ellos fueron un fracaso total, una ruina total. Sin embargo, desde el punto de vista del reino y desde el punto de vista de Dios, las enseñanzas que nos dejó el Señor Jesús y sus apóstoles nos han llevado a la verdad. Y nosotros estamos en Cristo hoy por su entrega, por su consagración, porque ellos amaron a Jehová, a su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, que incluyó entregar su propio cuerpo al martirio. Sí, lo hicieron por amor a Jesucristo. Y si nosotros hoy estamos aquí escuchando la palabra de Dios, es porque antes que nosotros, hermanos nuestros, mayores, adultos, llevaron con todo riesgo la palabra de Dios y se mantuvieron fieles, aunque no les convenía, mantuvieron su fidelidad al Señor Jesús, aunque la cultura dominante los criticara, aunque los compañeros de la escuela le hicieran bullying, igualmente se sostuvieron, porque el Espíritu del Señor que mora en el corazón humano, el corazón que transforma a nuestro cuerpo en una casa que mora, es fuego que prevalece hasta la venida del Señor. Mañana a la mañana va a venir Jesucristo. Y ese día, ahí se acabó todo. Todas las contrariedades que podemos tener habrán terminado, porque ahí el Señor Jesús va a separar. ¿Sabe qué va a separar? Va a separar a las ovejas que conoce por nombre. Dice, yo soy el buen pastor. Yo conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Va a separar a las ovejas de los cabritos. Que el Señor bendiga tu vida. Cómo me gustaría que con toda sencillez del corazón esta mañana pudieras inclinar todo lo que sabes de vos mismo, todo lo que vos sos, lo que representás, todo el dinero que tenés acumulado, el conocimiento, el prestigio, tu buen saber, todo lo que vos te sentís que sos, delante del Señor Jesús, a decirle, Señor Jesús, yo vengo a seguirte. Un día nada más, un día más. Quiero obedecerte, someter todas mis ideas y mis pensamientos, mis enojos, mis rebeliones, todo, traerlo todo cautivo a tu conducción, a tu liderazgo. Decirte, Señor, vos sos para mí mi único y mi suficiente Salvador. Tu reino y tu justicia es lo primero para mí.
estoy desaventajado socialmente, estoy enfermo, estoy viviendo días malos, o estoy pasando un día de gozo, de gloria y de expansión extraordinaria, en A o en B o en C o en D. Todo dejo atrás, todo lo considero basura, con tal de tenerte, Señor, de tener este lazo, este filo, con tal de conocerte, con tal de permanecer en ti. Porque Jesús te continúa diciendo lo mismo que dice en aquella parábola, en la última parábola: separados de mí, nada van a poder hacer. Que la bendición del Señor sea sobre tu vida esta mañana. Y todo quien está aquí, que está enfermo, traiga su enfermedad al sometimiento voluntario del liderazgo del Señor Jesús. Y usted que tiene pensamientos alternativos, que está en un mundo plural, arrogándose la oportunidad o el derecho de pensar distinto, traiga esos pensamientos alternativos, cautivos a la conducción del Señor Jesús. Y dígale: Señor, yo voy a ser unánime, de un mismo sentir, sintiendo una misma cosa. Nada he de hacer por contiendas o por vanaglorias, sino más bien con humildad, considerando a mi hermano como superior a mí, por simple hecho de obedecer tu palabra, porque aquel que oye mi palabra y la hace, ese es un discípulo, ese es.